Hola a todos, bienvenidos de vuelta a Mascot Talks. Estamos comenzando una nueva temporada. Mi nombre es Nicole y estoy acá con dos de mis amigos, Daria y Daniel, para hablar temas vinculados tanto al marketing como a tendencias. Esta semana vamos a hablar sobre Elon Musk y el impacto de su llegada a Twitter y cómo esto ha despertado tanta polémica y opiniones divididas. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Daria. Hola, ¿qué tal? Vale, entonces íbamos a hablar de Elon Musk porque ha habido una noticia bastante interesante. Ya lleva de hecho un tiempo, ya ha pasado como que más de una semana. Y ha sido su compra de las acciones de Twitter que lo sitúan de hecho como el mayor accionista actualmente. Ahora, esto es algo que de alguna forma ya como que se había adelantado o alguien podría haberlo inducido con ciertas publicaciones que hizo Elon en su momento a través de su feed, que de hecho es bastante activo, ya que compartió una encuesta en donde preguntaba a las personas si consideraban de que Twitter era una plataforma donde realmente la libertad de expresión era un valor que se difundía o se defendía. La mayoría de personas respondió de que no, y dentro de las respuestas le preguntaron, oye, Elon, ¿por qué no sacas una red social? Y él mencionó de que lo estaba pensando seriamente. Bueno, pues resulta que realmente no era lo que seriamente estaba pensando, sino lo que pensaba era, ya para ese entonces, en comprar acciones dentro de Twitter, y es lo que ocurrió. Y le ofrecieron un sillón dentro de la junta directiva incluso. Eso es algo que ya para el momento que estamos grabando, se sabe de que Elon ha rechazado la posición. Sorprendió bastante a la gente porque Elon, luego de este ofrecimiento, comenzó a preguntar bastantes cosas a través de Twitter, como que por ejemplo, acerca del botón de edición, que ya más adelante vamos a comentarlo, como que tenía una participación más, ya no tanto como miembro más de Twitter, sino como alguien que estuviera en la cabeza, ¿no? Como que ya tenía este papel de, oye, ya soy una persona que puede tomar decisiones y por eso les hago preguntas a ustedes para que ustedes me digan qué es lo que prefieren. Pero el tema está en que al final ha rechazado la posición y las razones actualmente no son muy claras, pero los límites que estaba estableciendo esta posición, porque no es como que cualquier persona que es accionista puede tener un lugar dentro del sillón de la junta directiva, no es así, tienes que cumplir ciertos requisitos y parece que esto es lo que realmente a Elon no le ha gustado tanto, al menos para sus planes seguramente a futuro, y es que esto impide tener un sillón dentro de la junta directiva impide que tengas acciones superiores al 15%. O sea, te limitas a un 14,9%. Esto es lógico porque tienen que limitar el poder que tienen los accionistas, en el sentido de que imagínate que tú tienes el 90% de la compañía y estás con 10 personas más en la junta directiva, alguien te dice algo que no te gusta y tranquilamente, o sea, tú tienes el 90% de la compañía, puedes hacer lo que quieras, da igual la opinión de los demás. Pero puede ser que esto haya sido la razón, ahora mismo es especulación, pero se piensa de que en todo caso, si es así, es porque probablemente Elon planee comprar mucho más y tener más poder sobre la compañía más adelante. Pero eso es Claro, especulación. eso nos lleva a preguntarnos también las reales intenciones de Elon, ¿no? O sea, si quería realmente tomar decisiones en la plataforma, dado estos tweets de preguntas, de un poco eliminar la censura de la plataforma, eso te habla que quiere tomar decisiones, ¿no? Pero que haya rechazado el sillón es como, oye, ¿qué estaba pasando? ¿No? Que querías tomar decisiones o simplemente quiere más dinero de la plataforma. ¿Qué será? Probablemente todo eso fue una misma jugada de Elon, porque bueno, todos sabemos que es un gran empresario y todo lo que hace lo tiene bien planificado, ¿no? Porque acá investigando también hemos visto que justo cuando se hizo esta noticia, ¿no? Que Elon Musk había comprado acciones y estaba acá dentro ya del equipo de Twitter, hubo un aumento repentino en sus acciones. Pues las acciones de Twitter subieron como un 27%, que fue un incremento muy importante para la compañía, porque el año pasado tuvo una gran caída, ¿no? Entonces creo que esto, con los comentarios que hizo de la falta de libertad de expresión que hay en Twitter, creo que se ha despertado una alerta que es una necesidad evidente, ¿no? Que le falta a Twitter, probablemente, que es esta falta de libertad de expresión que probablemente varios usuarios sienten, ¿no? Y al ver que Elon ya está formando parte
de Twitter o que es un gran inversionista, la gente está empezando a querer participar y comprar acciones ahí, ¿no? Sí, Y tengo que admitir que algo que me sorprendió cuando vi la noticia es el hecho de que lo que estábamos mencionando, ¿no? Que se ha integrado como accionista justo cuando se está, no necesariamente quejando de Twitter, ¿no? Pero está un poco mostrando su descontento. Y algo, un término que nunca había escuchado, que recién lo escuché viendo esta noticia, fueron lo de las redes sociales descentralizadas. No sé si ustedes ya habían escuchado eso, pero yo nunca lo había escuchado. claro. Hay que comentar un poco más, de hecho, sobre eso. Sí, justo Y investigando, bueno, para una pequeña definición, ¿no? Para los que no saben, que creo que es un concepto bastante nuevo, por lo menos, o que no se habla lo suficiente, ¿no? Que una red social descentralizada son las redes sociales que no están en manos de ninguna empresa o de una compañía, sino son los mismos usuarios que la manejan, le dan vida y convierten así, como que ellos son los que toman las decisiones, ¿no? No están como, no son títeres de una compañía, se podría decir, ¿no? Y Entonces eso eso es un es, poco... ah, ujú. no, es interesante porque, claro, si pones, es como, o sea, viéndolo ya en lo absurdo, ¿no? En lo macro, imagínate un país que se domine por sus propios, por la propia gente, ¿no? Que la gente tome sus decisiones, diga, no, no queremos ningún gobierno, ningún presidente. ¿Cómo se tomarían las decisiones en esta red social, ¿no? Si es la gente que opina, eh, Twitter mismo es una plataforma donde no, o sea, alguien dice me gusta la fruta y te dicen no, pero no deberías decir eso porque puedes ofender a no sé quién. Entonces, en una plataforma donde ya hay tanta, digamos, tanto choque de opiniones y de formas de pensar, pucha, me imagino ponerte de acuerdo para tomar las decisiones sobre qué se hace y qué no se hace en la plataforma. Entre la misma gente debe ser un pan con mango, ¿no? Como que demasiado difícil. sí, por no decir imposible, incluso. Y mira, esto que comenta Nicole, realmente hay que contextualizarlo más porque pasa de que el tema de las redes descentralizadas realmente vienen por parte del CEO de Twitter. Y de hecho por eso Nicole lo mencionaba, porque sucede que el CEO de Twitter es quien justamente ha estado promoviendo esta idea de que Twitter e incluso eventualmente quizás otras redes sociales importantes como Facebook e Instagram, no creo que Meta como tal, pero puedan llegar a sostenerse bajo una red descentralizada, que es lo que se conoce como Web3, que es también para que un poco quizás puedan aterrizarlo más en lo que se trabaja hoy en día las criptomonedas y las redes blockchain. Una red blockchain es una red descentralizada que permite la existencia, por ejemplo, del Bitcoin, ¿no? Y muchísimas otras monedas, en donde realmente la verificación y el registro y lo realizan los propios usuarios. Es un poco difícil de explicar, realmente no viene al caso del podcast a profundizar más en eso, pero se entiende de que el CEO de Twitter estaría buscando que esa tecnología permita de que existan redes sociales en donde realmente los gobiernos no pueden interferir en cuanto a qué cosas se pueden decir o no. Porque pasa, por ejemplo, hubo un tema muy polémico con respecto a lo que ocurrió ahora entre la guerra de Rusia y Ucrania, o mejor dicho, la invasión de Rusia, que se permite que existan comentarios que llamen a la muerte de los soldados rusos o, por ejemplo, Vladimir Putin. Y de hecho, Twitter fue bastante abierto al explicar de que, mira, em, Facebook, perdón, que era Facebook quien estaba permitiendo esto. Facebook fue muy abierto en decir, estamos permitiendo de que estas expresiones de odio, que antes serían obviamente censuradas y hasta quizás te eliminaban la cuenta, se permitan ahora porque son necesarias como para ellos lo justificaban como dando a entender de que el pueblo necesita expresarse, ¿no? Desfogarse por esto terrible que está ocurriendo. Entonces es normal que puedan decir muerte a Putin, muertes a los rusos. Em, y claro, alguien ve esto y dice, pucha, pero obviamente si tú estás del lado de occidental, puedes ver esto como permisible, pero si tú estuvieras del lado de Rusia o fueras un poblador ruso, ver este tipo de cosas probablemente sí podrían ser muy chocantes. ¿Y qué es lo que pasa? Que obviamente Twitter o Facebook, las compañías, quizás no necesariamente están tan de acuerdo con esto, pero tienen que hacerlo porque existe cierta presión política que les, digamos, les motiva a actuar de esta manera.
O sea, uno puede querer agarrárselas con el CEO de Facebook, con Mark Zuckerberg o cualquier otra persona dentro de la directiva y decir, mira, ellos están permitiendo que ataquen a los rusos, pero de repente no sabes que ellos están respondiendo a una presión política al ser una compañía en suelo estadounidense y no pueden hacer más al respecto, ¿no? Y quizás justamente por eso el CEO de Twitter dice, queremos redes sociales descentralizadas, porque al hacerlo ya no van a tener esta presión política supuestamente. Y, y bueno, Elon de todas maneras es alguien que siempre ha criticado el aspecto de la libertad de expresión en la plataforma y tenerlo ahí dentro, de todas maneras al CEO le servía bastante, ¿no? Ahora claramente sabemos de que ya no va a servir de mucho porque no va a estar, pero quién sabe y si Elon compra más de las acciones, también le sigue conveniendo al CEO. Esto ya es pura especulación, ¿no? Pienso que de repente el CEO de Twitter realmente sí está de acuerdo con mucho de lo que expresa Elon, o sea, que son críticas hacia su plataforma, pero que también tiene que responder a la presión política del país donde trabaja esta compañía. Claro. Bueno, ahí yo tengo una duda, o es creo que, no sé si es una preocupación, pero es, ya, la idea de las redes sociales descentralizadas es esta libertad de expresión, ¿no? Que los usuarios mismos son los que lo controlan. Pero ahí no podría haber como probablemente un problema futuro que también se empieza a descontrolar, ¿no? Que la gente ya empieza a comentar lo que quiera, se puede ya ir fácil al extremos, a lo de discriminación, agresión, cosas así, ¿no? Creo que siempre es bueno un límite, pero con las redes sociales descentralizadas, ¿cómo se pone ese límite, no? Yo creo que fácil hasta sería un lugar bastante negativo, ¿no? Que la gente a veces ya se iría a extremos. Eso es lo que a mí, cuando yo estaba leyendo estas noticias, me preocupaba un poco, ¿no? Porque yo siento que igual ciertos límites están bien, porque mira, hasta en Twitter, que hay límites, igual personas escriben cosas bastante dañinas, ¿no? Que igual al final Twitter las elimina, pero si no hubieran esos límites, creo que sería bastante intenso. No sé qué opinan. Claro, hasta es como en el limbo entre la censura y la libertad de expresión, ¿no? En qué punto medio tenemos que estar, porque totalmente, o sea, eso se podría convertir, en el peor de los casos, digo, ¿no? O sea, quiero tener fe en la gente y en las personas usando redes sociales, pero sabemos que es basura, ¿no? O sea, la gente habla mierda en Twitter, habla mierda en los comentarios de TikTok, podemos ver como gente que se esfuerza un montón y sube un video de una receta y la gente lo hace mierda por cualquier cosa. Entonces, si hay una red descentralizada, creería, no sé, también esto es especulación, de que se va a ir a lo más miserable del ser humano, ¿no? De esta libertad desmedida y la tendencia al odio lamentablemente crece, ¿no? Y mientras más libertad le das, más, más se puede o sea, propagar, ¿no? Habría que ver cuál es la otra parte, porque todo tiene dos lados, creo. ¿Cuál es la otra parte del beneficio de darles esa ventana y esa opinión? Se me ocurre, por decir cualquier cosa, ¿no? De repente información que censuran los medios de comunicación que estén en esa plataforma, informen a las personas en general lo que está pasando en determinado contexto, ¿no? Eso sería como un punto positivo que le veo a estas redes descentralizadas. De ahí no sé, ¿qué más se les ocurre que podrían hacer de eso? De hecho, justamente lo que tanto tú como Nicole están hablando es el gran desafío. Es decir, ahora mismo el concepto de red social descentralizada es un concepto muy temprano, es muy prematuro todavía. Es más que nada, se podría incluso plantear como una idea, más que una realidad que pueda ser tangible incluso a mediano plazo. ¿Y esto qué quiere decir? Que como idea es algo positivo en el sentido de que no queremos que las redes sociales, es decir, que los medios de expresión tengan algún tipo de influencia política o ideológica, pero también al mismo tiempo es necesario de que, como tú dices, existan ciertos límites. Y obviamente si Twitter va a ser la compañía detrás de esa red, y incluso, por ejemplo, lo que ya vamos a comentar más adelante, que son el botón de editar y el botón de no me menciones, buscan justamente la comodidad de los usuarios. Por lo tanto, digamos, dejarlo al libre albedrío sería como destruir todo lo que Twitter ahorita mismo está construyendo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el plan de Twitter no es realmente una red social en donde todos puedan hacer lo que quieran. Entonces, ¿en qué sentido es descentralizada? Eso es todavía lo que no queda muy claro en cómo lo van a ejecutar. O sea, ahora mismo solamente es un concepto.
es que los gobiernos no tengan poder ideológico, ¿no? Sobre lo que se expresa y no haya censura. Pero sí va a haber de todas maneras, se supone, y es necesario algún límite, y hay que ver de qué manera se maneja. Em, es algo un poco parecido, por ejemplo, no es la solución que va a tener, pero en las redes blockchain y las criptomonedas existen para brindar seguridad a las personas de que sus inversiones o todo el dinero que se maneja dentro de una blockchain no, digamos, puedas ser objeto de manipulaciones, por ejemplo, que no te puedan robar tu dinero en criptomonedas. Y realmente es posible, o sea, justamente por la manera en cómo funciona la blockchain, este tipo de delitos son bastante improbables de ocurrir, aunque ocurren, eso sí, pero cuando ocurren es por un error de programación en... Bueno, es un tema más complejo de explicar, pero el tema está en que las blockchain impiden las vulneraciones y esto ocurre también porque naturalmente también no es mentira de que en el mundo las personas en general actúan de buena fe. ¿Ya qué quiero referirme con esto? Que una red social que está compuesto por millones de personas, no va a estar compuesta por millones de personas que van a decir, muéranse todos, son unos malditos, los odio. No, va a estar llena de gente realmente con intenciones buenas y justamente porque va a caer en manos de las personas a un nivel muy macro, es que este tipo de cosas en teoría podrían filtrarse o evitarse, ¿no? Porque existe una moral colectiva, al menos acá en Occidente, hay cosas en las que estamos de acuerdo. Por ejemplo, hay ciertos comentarios que jamás, creo que en una discusión de Twitter van a tener cabida, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, que publiquen algún tipo de video terrible, ya imagínense ustedes, nadie probablemente esté de acuerdo de que eso exista en la red, ¿no? Pero luego están los temas polémicos, que eso sí, obviamente hay quienes dicen, por ejemplo, yo pienso que lo de Rusia está justificado. Y obviamente se le vienen encima a un montón de gente, pero oye, yo también estoy de acuerdo con que no está justificado y que es una invasión y es terrible, pero tiene derecho a pensar en algo así y no por eso se le debe destruir, ¿no? Como te digo, es un concepto muy temprano. Ya se verá en su momento cómo es que se maneja y ahora que estamos hablando de eso, lleguemos al punto justamente de las modificaciones de Twitter con el botón de editar y el botón de no me menciones. Un poco les doy la definición de ambas funciones. Empecemos por la primera. Es un botón que te va a permitir hacer lo que ya existe en Facebook, que es escribir algo que lo que sea y lo puedes editar básicamente. Es eso. Y te va a Ahora, mostrar ¿por qué como el historial de edición, como en Facebook. Mira, no hay detalle de eso todavía. Ya. La muestra que ha dado Twitter es simplemente de cómo funcionaría, o sea, de cómo se vería el botón de editar y ya está. Pero Bueno, en Instagram también se puede hacer eso, en las claro, en Sí. Instagram. De publicaciones. hecho, eso se puede hacer en la Sí. mayoría de redes sociales, incluso Ujú. en Telegram, por ejemplo, te permite editar los mensajes que ya enviaste, algo que en WhatsApp no es posible, ¿no? Y normalmente tienes que recurrir al asterisco, ¿no? Cuando te Sí, confundes en algo. sí, sí, sí. Y de Sí. hecho, esa es la motivación en parte, lo han explicado ya. Esto lo dijo el jefe de producto de Twitter. Dijo de que la motivación detrás de un botón de editar está en justamente evitar ciertas cosas vergonzosas de escribir a veces muy rápido o también muchas veces de escribir con exabruptos emocionales, ¿no? De repente tú escribes algo que dices en un momento de calentura y realmente no estás después ya tan de acuerdo, pucha, ¿por qué dije esto? Y ya lo puedes editar, ¿no? Claro. ¿Cuál es el problema y por qué causa polémica? Que Alguna alguien diría, patinada. claro, ¿por qué causa polémica? Porque alguien diría, oye, ¿cuál es el problema de que puedas editar si eso ya existe en otras redes sociales y no se ha muerto nadie? Bueno, el tema está en que el sustento de Twitter es justamente la conversación y los hilos que se generan a partir de los tweets, en el sentido de que un comentario que tú dejas en Facebook queda en una caja de comentarios en una publicación y ahí puede morir. Pero en Twitter, un tweet que tú hagas puede llegar a ser mucho más importante que la propia publicación, lo que se conoce como ratio, tiene ese nombre, cuando tu respuesta tiene más likes o más retweets que el original. Y de cualquier tweet pueden hacer una nueva conversación. Entonces, si tú editas una de esas partes, puedes descontextualizar básicamente todo, ¿no? Imagínate que tú ves todo un hilo diciendo, criticando a una persona y luego te das cuenta de que en el mensaje que le criticaron nunca dijo nada, porque lo Claro. editó. Y te puede un poco ir, descuadrar, ¿no? Y de Ese ahí es, las digamos, el personas punto que vienen que... después del Twitter vengo y le echan la culpa al otro que criticó cuando alguien estaba con... Claro, generan Y ahí confusión, se... exacto.
O sea, si había poca mecha en Twitter, con esto va a haber, pero peor, creo. Claro, Va a haber podría que haber No me había más. puesto a pensar en eso, sí, pues. Sí, sí. esa es la O sea, crítica no, que pero hicieron. lo editó, pero no lo editó, que no sé qué. Uy, ya lo veo. De hecho, lo que dijiste tú, creo que fuiste tú, Daria, lo del botón de que diga ahí editado, el historial como en Facebook, o fue Nicole. Claro, en Facebook te sale eso, ¿no? Como ver publicación original y te sale el mensaje pasado. Digamos que hay evidencia, no es que simplemente de la noche a la mañana cambió y no hay forma de ver si lo editó o no. Por eso creo Ujú. que también sería importante para evitar justo toda esta ola de malos entendidos, ¿no? Sí, y de hecho lo sabe el propio jefe de producto. Él mismo dijo, porque ya luego salió a hablar respecto a esta polémica, que la prioridad número uno de la plataforma y con esta nueva implementación es las conversaciones. O sea, ellos quieren que las conversaciones no pierdan su integridad. Por lo tanto, son conscientes de que esto puede ocurrir. O sea, nosotros lo estamos comentando ahorita en el podcast, pero para mí que esto ya lo han hablado como 40.000 horas. Ahí, ¿qué hacemos, no? Y obviamente eso quiere decir de que si lo tienen como prioridad número uno es porque están encontrando una manera de evitar que eso ocurra. Entonces, eso es por un lado. Por el otro está en de que también ocurre de que él ha mencionado de que esto ha sido la característica más demandada por años en Twitter. Entonces, a veces el punto del argumento que muchas personas daban en la polémica era, oye, pero esto, ¿quién lo quiere, no? ¿Quién quiere esta función? ¿Para qué nos sirve? Pero bueno, si el jefe de producto te está diciendo de que por años ha sido la opción más demandada, es porque realmente la gente quiere ese botón de editar, ¿no? Así que probablemente sí va a llegar. Se sabe aparentemente que creo que va a ser solamente para suscriptores Blue. em, Ya, que es un pago Ok. mensual que se realiza. No sé si lo llegarán a implementar para todos, pero yo imagino de que sí, ¿no? De hecho, ahorita, eso lo comentó Elon, existe una opción de editar tu tweet en la suscripción Blue, ¿ah? Pero solamente dura creo que 7 segundos, mencionó. Como que cuando publicas algo tienes un ratito para editarlo. Pero a no, su pues tienes que Asu. reaccionar claro, tienes que En releer dos tu tweet ahí segundos. en... al No sé toque. si era 7 segundos o 7 minutos, no recuerdo, pero Debe es ser al toque. minutos, qué estrés estar como ahí, tuitear, leer. 7 segundos ni siquiera puedes leer tu tweet. Yo creo que Sí, sí, ¿ah? Porque cuando en WhatsApp tú mandas un mensaje, ese asterisquito lo mandas después, a ratito, o sea, lo mandas inmediatamente. bueno, Bueno, sí, es Creo que a verdad, eso es se verdad. refiere. Sí, es sí. verdad. Igual, aunque no hayas, o sea, lo que mencionas, claro, es importante desde un punto de vista de que están tomando como válida la opinión de los usuarios, ¿no? Oye, si lo están pidiendo hace bastante tiempo y lo incorporan ahora, es como me habla bien de Twitter. Pero más allá de eso, así no lo hayan pedido, yo creo que la gente igual se va a acostumbrar. Y ha pasado con todas las actualizaciones de las redes sociales desde la era que comenzaron, ¿no? No sé si se acuerdan en Facebook cuando recién comenzaron las reacciones, como solo había el like, ¿no? Y después salieron como el sorprendido, el me encanta, el no sé Sí, qué. Todo el mundo comenzó así a pelearse porque, ay, no, qué horrible, qué guachafo, qué feo. Nadie quería las reacciones y ahora todo el mundo las usa y es como ya se volvió como parte de la naturalidad de la misma red social. Y así con todo, ¿no? En Instagram también, antes era como solo foto. Comenzaron a permitir videos y todo el mundo, no, que ya me lograron la red social, que no sé qué. Y mira, ahora ya es prácticamente 90% videos y 10% fotos, ¿no? Entonces, yo sí, creo que es hay verdad. también un tema de comportamiento humano en general con las redes sociales que te gustan, ¿no? Tarde o temprano terminas adecuándote y adaptándote a la red social, ¿no? Entonces, este es realmente el primero de los cambios que van a ejecutarse en pro de la comodidad de los usuarios. Esto es lo que ha señalado justamente el jefe de producto. O sea, ya se está despertando la polémica por este tema del botón de editar, pero no es lo único que viene. Viene más. Y justamente la nueva función que también se va a implementar es el poder quitar el etiquetado que hagan las personas de ti en la plataforma. Eh, en español lo han presentado como menciones, pero justamente los usuarios se han preguntado qué diferencia podría tener esto de la opción que actualmente ya existe, que es silenciar, ¿no? Porque uno puede creer que la intención de esto es básicamente que no te lleguen notificaciones de alguien que te ha mencionado en una conversación de la que no quieres participar, ¿no? Pero sucede de que esta característica, cuando tú lo utilizas,
elimina el enlace que se crea a tu perfil. Y cualquier otra mención que ocurra en ese hilo no te va a volver o sea, no va a reactivar ese enlace. Esto en lugar da mayor comodidad a la persona, porque pasa de que cuando tú, lógicamente, silencias una conversación que de repente están teniendo sobre ti, es básicamente un poquito como taparse los ojos, ¿no? Es como, yo sé que está ocurriendo, cualquier persona puede ver esa conversación pública y puede dar clic a mi arroba que me han hecho y ver, están hablando de este huevón, ¿no? Pero con esta nueva característica tú eliminas ese enlace y ahora obviamente la persona que quiera saber de quién están hablando va a tener que googlear, bueno, googlear no, pero escribir en el Quitar buscador, todo, ¿no? claro, lo hace Ujú. más engorroso y además yo pienso, eso es una opinión personal, desde una perspectiva psicológica parece también más tranquilizador saber de que has eliminado o has podido hacer algo al respecto sobre una conversación de la que no quieres estar, ¿no? Porque a veces también pasa, y eso a veces creo que las personas no lo han considerado, pero tú puedes estar hablando de alguien, quizás una figura pública, y no sabes si esa persona está consciente o no de tu conversación. No sabes si esa persona está cómoda, si le interesa o no, pero si tú ves que te ha eliminado la etiqueta, tú dices, vale, ha visto que le hemos etiquetado y no le gusta y se Claro, no quitó, ¿no? quiere, no quiere formar parte, Claro, claro. ajá, y increíblemente, quién sabe por qué, pero así pasa en Twitter, y es de lo que hemos estado hablando hoy en día, la gente se queja también. Ya ha habido quejas de no, ¿por qué? Mira, de hecho había una queja bien extraña. Digo extraña porque obviamente para mí me parece estúpida, ¿no? Pero es como que, no, pero esto va a impedir de que le echemos, va a minimizar la carga de que merece esa persona, ¿no? Pero es Cuando que queremos, nadie como que merece funarla, ¿no? hate. Claro, es como, Claro, dice como que no, pero esa persona se lo merece que sepa que están hablando mal de ella. Y es como que ves esos comentarios y te das cuenta de que incluso tienen muchos likes y ahí dice, ok, entiendo que no te guste, pero tus motivaciones son un poco como de crimen, o sea, como castigo, ¿no? Como que esa persona claro. merece recibir ese, Tanto ese odio, ¿no? hate, O ese ¿no? Ese hate. odio. Ujú. Y eso no me parece un argumento válido, honestamente te digo, y no le va a parecer un argumento válido a las personas que están detrás de la dirección del producto y por lo tanto se está haciendo por su comodidad. Ahora me pongo como un poco de abogado del diablo con eso que me ha dejado pensando. eh, Ujú. ¿Cuándo sería válido, no? Por ejemplo, una queja a una empresa grande que ha cometido no sé, una especie de maltrato a un consumidor, ¿no? ¿Qué pasa? Y pasa seguido y también hay un montón de denuncias en Twitter donde sí, efectivamente la empresa se tiene que hacer cargo, ya sea porque no sé, ha perdido mucha plata el usuario o ha estado, incluso hay casos de que el usuario está en la clínica porque ingirió algo, no sé, que le hizo súper mal de un restaurante X, ¿no? Entonces, claro, ahí Claro. sí, digamos, apoyo la idea de que todo el mundo le esté haciendo arroba a la pizzería, al restaurante, a la empresa, a lo que sea que haya cometido la falta, ¿no? Porque tienen que hacerse cargo, tienen que responder de alguna manera. Entonces, ahí creo que es el único escenario en el que digo, ya, ok, es válido, ¿no? Pero claro, un famoso que de repente metió la pata y patinó y dijo algo, ya, está bien, elimínate la roba, no le tires más odio, porque al final eso genera una bola de nieve. Y hay gente que insulta simplemente porque ve que otros están insultando y ni siquiera sabe qué pasó, ni siquiera sabe el contexto del hilo, ¿no? Y igual se mete, hay como una bola de nieve negativa. En ese caso sí, obviamente está súper bien esta actualización, pero bueno, es lo que se me ocurría, ¿no? De cómo, en qué casos Daria, podría... tienes una solución, de hecho, a ese problema que mencionas de cuando una marca, o incluso podría ser Ajá. una persona que de repente ha hecho algo terrible, yo qué sé, y es que lo que se posiciona son los hashtags. Basta que alguien cree Donofrio malditos, no Claro, y hace se falta vuelve etiquetar al, Súper tendencia. claro, gasto, eso es lo creo. que sale en tendencia, entonces ya no hace falta robar, o sea, puedes arrobarlo, ¿no? Maldito Donofrio, arroba Donofrio, ¿no? Pero basta que pongas el hashtag y ya todo el mundo puede seguir el hilo de la conversación y como que Mm, sigue siendo conversación, pero al menos ya al pobre, bueno, en este caso Donofrio le va a importar, pero si fuera una persona, ya quizás le da cierta libertad o al menos tranquilidad, ¿no? Psicológica. Pero esto también se aplica igual a personas más pequeñas que, imagínate tú de repente haces un pequeño comentario sobre algo como que,
digamos lo de Donofrio, ¿no? Imagínate que pasa lo de Donofrio y su helado intoxica a muchas personas y tú de repente mencionas, oye, pero de repente la culpa la podría tener tal persona, o sea, tal entidad, Ujú, y ya te vienen encima como que no, ha sido Donofrio. Y tú de claro, repente hiciste un comentario y bueno, ya menos así puedes quitarte esa conversación en vez de que te estén apabullando y te termines convirtiendo en el nuevo hashtag, ¿no? claro, El defensor de claro, qué Donofrio. chévere. Sí, Qué pues chévere, porque me ha pasado varias veces que ya es como comenté una cosita y de ahí ya una semana de te empiezan a notificación. aturdir ahí. Sí. Sí. Es horrible. Mira, de hecho, Twitter como plataforma, yo te digo personalmente, no me gusta mucho por eso. No lo utilizo tampoco en ese sentido. Siento que incluso Twitter como plataforma refleja muchas cosas que son negativas en nuestra sociedad y que espero que algún día se solucionen. Y así que evitarlo es, o sea, evitar que Twitter sea una plataforma donde la gente te tire hate y te cancele y básicamente te convierta en el peor ser humano imperdonable, porque eso es importante, imperdonable. Porque en Twitter no es como que él puede cambiar, ¿no? Esa palabra no existe en Twitter. En No, te Twitter creas es mala tú, fama y fuiste. claro, Ya en Twitter fue. es cancelado de por vida, nunca más, ¿entiendes? Es como que no tiene perdón, ¿no? Y eso para Sí. mí es negativo y bueno, es la esencia en realidad de Twitter. Quitárselo sería como ya no se llamaría Twitter, se llamaría probablemente Jardín de 5 años, ¿no? Pero Twitter no se va a llamar. Sí. Claro. Bueno, ni una red social es perfecta y los cambios que hagan tampoco van a lograr que todos los usuarios estén de acuerdo, ¿no? Creo que siempre hay ejemplos o casos positivos, otros que estén en desacuerdo, entonces es bien difícil llegar a un punto medio, ¿no? Y que todos estén felices. Sí, y Así de hecho esa es. fue la conversación del día de hoy. Ya no vamos a extendernos Ujú. más. Esperamos de que realmente les haya servido quizás al menos para enterarse de cosas nuevas que están viniendo y también para incentivar alguna pequeña reflexión. Porque al fin y al cabo todo lo que hemos estado viendo hoy en día, desde el punto de vista de marketing, son respuestas a solicitudes de usuarios de la plataforma, en este Ujú. caso de Twitter. Tanto la llegada de Elon, ¿no? Y su consecuente subida en las acciones refleja de que, oye, obviamente no son las personas de a pie las que están comprando las acciones, son los inversionistas. Pero si lo están haciendo es porque saben, son conscientes de que los consumidores tienen un problema que con la llegada de Elon se puede solucionar y por lo tanto hace más rentable a largo plazo la existencia de Twitter y es ahí la motivación para invertir en ella. Lo mismo con las nuevas funciones que están implementando, lo están haciendo por demanda de los usuarios. Por más que exista un usuario ahí, José24, que diga, no, yo creo que está mal porque las personas merecen ser como que hateadas. Está bien, es tu opinión y se respeta, pero obviamente hay una cola gigante de solicitudes que tiene el jefe de producto en torno a, por favor, danos un botón para quitar el etiquetado y es eso a lo que están respondiendo. A Claro, veces podemos tener esa impresión de que nosotros como usuarios tenemos la opinión correcta. Es como que, ¿por qué nadie más piensa como yo? Pero al final lo que manda en un producto es lo que el colectivo decide, ¿no? Así funciona incluso el marketing en términos de estadísticos, ¿no? No Ujú. vas a cambiar tu producto porque a José24 no le gustó el etiquetado, ¿no? claro, claro. Totalmente. Y así, siguiendo un poco los pasos de Twitter, también los invitamos a que dejen su cargamontón acá, den su opinión, etiqueten a sus amigos para pelearse en este debate. Y nada, estén pendientes del siguiente episodio, que seguramente hablaremos de un tema aún más interesante. Gracias por escucharnos. Nos encuentran en todas las redes sociales. Acá se las vamos a dejar en la descripción de este post. Así que nada, gracias por escucharnos. Gracias Nicole, Daniel, por este espacio. Muchas Igualmente, gracias chicas. gracias. Nos Nos vemos. vemos en la siguiente. Cuídense.